Más de 1400. No son 180, no son 350, 1400 de glucemia. Quiero que sepan que cuando vi este número, yo como médico intensivista no pensé en diabetes. Pensé en todo lo que podía ocurrirle a este paciente en las próximas horas si no actuábamos rápido. Y también quiero decirte algo que quiero que recuerdes durante todo este video. Nadie llega a 1400 de glucosa en sangre de un día para otro. ¿Saben qué es lo que más me impacta? Que este hombre no sabía que era diabético. Hoy no vengo a hablarte solamente de este paciente y de la diabetes. Hoy quiero que reconstruyas conmigo la historia completa. Porque cuando termines este video vas a entender por qué a veces perder 10 kilogramos de peso de repente de forma inexplicable no es una buena idea. ¿Por qué esa sed que parece no quitarse con ningún vaso con agua ni con ningún líquido? ¿Por qué me acuesto a dormir y despierto más cansado que como me acosté? ¿Por qué esas ganas de orinar en el día, en la noche, me levanto, orino varias veces? ¿Por qué una persona que ya tiene diabetes no se trata simplemente de decirle bájale al azúcar o deja el azúcar? Y sobre todo vas a entender cuál fue la cadena de sucesos que sucedieron en esta persona hasta llegar a tener 1400 de glucosa en su sangre. ¿Y sabes por qué? Porque este video es para ti que estás viéndolo ahora y quizá mientras los ves puedes estar transitando por esta cadena silenciosa sin saberlo. Y estoy seguro que si entiendes cómo empezó esto, vas a entender cómo termina y poder identificarlo en ti o en un familiar. El error más grande que cometen las personas es pensar que la diabetes empezó el día que por fin la glucosa se elevó. Y ciertamente, cuando la glucosa se elevó, ya el cuerpo no dio más y años atrás se venía formando toda esta enfermedad. Quiero que nos olvidemos un segundo del glucómetro, de la unidad de cuidados intensivos, de la glucosa alta y recuerda que la glucosa alta es el humo de la chimenea, no es el incendio. Así que vamos años atrás y entendamos qué sucedió. Imagínate que cada una de las células de tu cuerpo es una casa donde sucede todo, una casa donde late el corazón, una casa donde crece el músculo, una casa donde sucede todo. Pero para que en esa casa las cosas funcionen, debe haber un combustible. Y ese combustible se llama glucosa. La glucosa está fuera de la casa y normalmente ella debe entrar a esa casa para ser utilizada como combustible. Entra a través de una puerta. La insulina es la llave que abre esa puerta. La insulina llega, abre la puerta, la glucosa entra y es utilizada por cada una de las células de nuestro cuerpo para que uno viva en condiciones normales y bien. Y así pasan años, todo funcionando perfectamente hasta que empieza a suceder algo que es el punto clave. La llave, que es la insulina, llega a la puerta y empieza a tener problemas para abrir esa puerta, lo cual se traduce en que la glucosa no pueda entrar a la casa. Y aquí, amigos míos, es donde empieza todo esto. No cuando la glucosa por fin se elevó, sino cuando ya la insulina no es suficiente para que la glucosa entre a esa casa. La mayoría de las veces esto comienza por una combinación entre factores genéticos y ambientales. Ambientales me refiero a las costumbres de cada quien, cómo se alimenta, cuánto se mueve, cuánto duerme, si fuma, si consume alcohol, etcétera. Nuestro cuerpo empieza a acumular grasa la mayoría de las veces porque comemos exceso calórico, siempre mucho más de lo que necesitamos. Y empezamos a acumular grasa, pero sobre todo una grasa que está alrededor de tus órganos. Es la grasa que nosotros llamamos visceral. Esa grasa, inicialmente pensábamos que solo guardaba energía y ya, pero hoy en día sabemos que esa grasa es un órgano endocrino capaz de producir unas sustancias proinflamatorias. Esa grasa visceral que tanto escuchas
produce sustancias que promueven la inflamación. La inflamación es un ambiente bioquímico exquisito para la generación de enfermedad metabólica. Y esa inflamación es una de las principales causas que hace que la insulina como llave ya empiece a tener problemas para abrir esa puerta. ¿Saben cómo se llama eso, queridos amigos? Resistencia a la insulina. Y aquí hay un problema aún más interesante. Cuando tu páncreas se empieza a dar cuenta que la insulina como llave ya no es tan eficiente para abrir esa puerta, ¿sabes qué hace? Empieza a generar más insulina. ¿Para qué? Como para mandar más llaves distintas para ver si pueden abrir esa puerta. Y el paciente empieza a vivir con la insulina muy elevada. Inicialmente esto resuelve el problema y por eso muchas personas que van al laboratorio y se miden la glucosa en sangre les sale normal. Lo que la gente no sabe es a expensas de qué. Lo que la gente no sabe es cuánto esfuerzo está haciendo ese páncreas para seguir abriendo la puerta aún en medio de un problema. Y así uno se confía, sigue alimentándose de manera errónea, sigue siendo sedentario, igual mi glucemia está bien, doctor, y el problema sigue creciendo. Llega un momento en que ese páncreas, por más que quiso generar más llaves para abrir esa puerta, llega un punto donde ya se queda sin llaves. Se empieza a quedar sin llaves poco a poco, ya no tiene llaves que enviar para abrir esa puerta. Y ahí es cuando finalmente, producto de ese agotamiento, la puerta definitivamente ya no se abre. La glucosa se queda afuera, empieza a acumularse y ahí sí, cuando yo la mido en sangre, ya está elevada. Con esto que llevas hasta aquí, ¿puedes decir que ese día empezó la diabetes? No. Ya venía años atrás. Ahora sí te voy a decir las pistas que nos deben hacer pensar que algo ya está fuera de control y que quizá nos está convirtiendo en diabéticos. Mira esto. Sed. Claro, tienes una sangre llena de glucosa que no puede entrar a la célula. Eso concentra la glucosa en sangre. Por ende, el riñón empieza a eliminar esa glucosa por orina. ¿Has escuchado que hay gente que orina y las hormigas llegan donde está esa orina? Es por eso. Eso se llama glucosuria. El paciente está orinando exceso de glucosa porque le sobra en sangre. Ahora, esa glucosa al estar en sangre arrastra agua de la misma sangre. ¿Por qué? Porque mis células empiezan a donar agua a esa sangre para diluirla y el riñón elimina todo eso. Por eso el paciente que ya está sufriendo de glucosa elevada dice, tengo sed, porque obviamente el hecho de tener la sangre tan concentrada produce sed y al eliminar tanta agua se deshidrata y produce sed y además se queja de que orina mucho. Doctor, tengo orinadera. Claro, claro que tienes orinadera porque al tener la glucosa tan alta estás eliminando agua que está intentando diluir la sangre, el riñón la termina eliminando. Y además aparece una fatiga, un cansancio, y es natural, porque aunque hay mucha glucosa, aunque hay mucho combustible, tu célula no lo ve así. ¿Por qué? Por lo que te enseñé. No hay una llave que abra la puerta que permita la entrada de la glucosa que está afuera adentro de la célula. Y la célula se siente agotada. Pero además, hay algo y es que la gente empieza a perder peso de manera acelerada y muchos se alegran. Dicen, por fin estoy perdiendo peso, debe ser porque dejé el pan. No, en este caso no es así. En este caso lo que sucede es que al haber todo ese combustible sin poderse utilizar porque no tengo la llave para abrir la puerta, que es la insulina, la célula empieza a degradar músculo, empieza a degradar grasa, empieza a degradar lo que sea para obtener energía, catabolismo, y el paciente que es diabético y no lo sabe se empieza a consumir, se ve delgado, se le van los pómulos, la papada, se le va toda la grasita, el músculo. Uno dice, esa pérdida de peso no se ve saludable. Como la glucosa definitivamente ya no se puede usar porque no tengo llave para entrarla dentro de la casa,
El cuerpo busca en la grasa el combustible que necesita para vivir. ¿Cuál es el problema? No se puede confundir el hecho de no comer carbohidratos y ser cetósico o vivir en estado cetogénico. Esto, si tú eres una persona que no sufre de diabetes, lo puedes hacer porque los mecanismos, em, la presencia de insulina normal en tu cuerpo hace que la liberación de cuerpos cetónicos sea controlada si tú obtienes la energía de la grasa. Pero en una persona que ya no tiene insulina, el cuerpo empieza a degradar la grasa de manera descontrolada, acelerada. Ya no hay un control porque la insulina es quien controla esto normalmente. Entonces, yo obtengo la energía de la grasa, pero esto se traduce en que se eliminan, se crean una cantidad de cuerpos cetónicos que generan acidez. Estos se llaman cetoácidos y esa acidez empieza a llenar toda tu sangre de un ambiente realmente ácido. El cuerpo se da cuenta de esto y empieza el cuerpo a tratar de calmar esta acidez utilizando su bicarbonato. Y el bicarbonato se agota en el intento de parar todos estos cetoácidos que se producen de forma acelerada, y esto lleva al paciente a un estado de acidez que se llama cetoacidosis diabética, lo cual es grave. Cuando te digo grave, es que te puedes morir. Ahora sí, volvamos al inicio. Glucosa de 1400. En este paciente ya entenderás por qué esta glucosa de 1400 produjo en él un grave estado de deshidratación. Eliminar toda esa agua que acompañaba a la glucosa elevada se deshidrató. El cuerpo empezó a quedarse sin volumen dentro de los vasos sanguíneos, por ende el riñón ya no tiene que filtrar y la creatinina aumentó. Esto es lesión renal aguda, pero además el nivel de acidez hizo que este paciente tuviera que empezar a respirar mucho más rápido, intentando compensar esa acidez, y finalmente en un estado así de grave yo tuve que intubarlo. Bueno, y aquí es donde suceden una de las cosas más lindas de la fisiología, por eso yo amo lo que hago, amo ser intensivista, amo poder usar el conocimiento para salvar vidas. ¿Qué hicimos? Hombre, primero devolverle toda esa agua que sus células han prestado para tratar de equilibrar la sangre. ¿Cómo lo hago? Pues le paso líquidos por vena, grandes cantidades de líquidos, lo necesario, no en exceso, pero le devuelvo toda esa hidratación para poder nuevamente llevarlo a un equilibrio. Pero hay algo más, le doy insulina, esa que su páncreas ya no está produciendo, yo se la doy endovenoso en infusión continua. Mucha gente cree que colocamos la insulina para bajar la glucosa, pero no es para eso. Yo en realidad coloco insulina para que vaya, abra la puerta entre la glucosa. Al entrar la glucosa, ya esa casita vuelve a tener combustible. Al tener combustible, ya no tiene que estar degradando ni la grasa ni el músculo para obtener energía. Por lo tanto, no se van a producir más esos cetoácidos que tienen mi sangre ácida. Ya no se va a consumir más bicarbonato. El pH de ese paciente empieza a mejorar. Ya mis células no van a tener que estar dando agua para poder equilibrar esa sangre. Los riñones van a poder alimentarse mejor. Entonces ya filtran más, y al filtrar más la creatinina desciende. Entonces la lesión renal aguda empieza a desaparecer. Mi paciente empieza entonces lentamente a recuperarse de un desequilibrio metabólico que casi lo mata. Y finalmente, quiero que te quedes con este video y que la conclusión sea que este 1400 que encontramos acá era simplemente una casa que ya se estaba incendiando y que el humo era inevitable no verlo. Ese es el 1400. Pero nada empezó ese día. Todo empezó
en silencio años antes, mientras vemos este video, mientras creemos que las transgresiones que le hacemos a nuestro cuerpo todos los días no tienen consecuencia, mientras vivimos en exceso calórico, generando sobrepeso, generando grasa visceral, que la grasa visceral genere en nosotros resistencia a la insulina. Por ahí nos hacemos una glucosa ocasionalmente y esa glucosa es normal y nos quedamos tranquilos sin saber cuánto estaba haciendo nuestro páncreas para ocultar un problema que finalmente se va a volver inevitable y que la demostración va a ser estos niveles tan altos de glucosa en sangre. Como enseñanza te he dejado unas pistas que no solo conoces las pistas, sino cómo se producen. Esto tenlo muy presente, compártelo, coméntame qué te parece, te ha servido. Y bueno, yo no te quiero quitar más tiempo, te mando un gran abrazo. Soy Richard Suárez, médico especialista en cuidado intensivo y he creado todo este canal para enseñarte a entender cómo funcionan las cosas realmente, sin fanatismos, con ciencia y que sea realmente útil para ti. Cuídate mucho.